Buenas tardes a todos los participantes. Yo me llamo Barreda, soy voluntario del Teléfono Esperanza de Castellón. Y bueno, pues continuamos con las charlas, este ciclo de Escuchando a los Mayores, que como venimos diciendo en cada charla, pues el programa Escuchando a los Mayores surgió a finales del año pasado, de la mano del Teléfono Esperanza de Castellón, Alicante y Valencia. Es un programa gratuito dirigido a personas mayores de 65 años que presenten una situación de soledad no deseada, ¿no? Y que quieran o necesiten ese espacio de acompañamiento telefónico donde puedan sentirse escuchados y acompañados en algún momento puntual. Entonces, pues bueno, surgió este ciclo de charlas con la finalidad de pues familiares, allegados, incluso propio mayor, gente profesional, ¿no? Del área sanitaria, que esté interesada en, pues, en dar ciertas píldoras, ¿no? O digamos, pequeña información sobre temas monográficos. La idea es un compartir y, pues bueno, hoy tenemos a nuestra compañera de Teléfono Esperanza de Alicante, Isabel Marroquín, que ya es abogada y nos va a hablar un poco de la protección jurídica de los mayores, ¿no? En temas relacionados que, pues hoy en la actualidad preocupan a los mayores, como puede ser las herencias, ¿no? Cómo gestionar una herencia, la regulación legal y fiscal de federación, las uniones de hecho, matrimonio, testamento vital y, pues bueno, Isabel nos va a hablar un poquito de todo esto, ¿no? Isabel, antes de entrar en materia, ¿no? A cocinar, digamos, quiero darte las gracias en nombre de Teléfono Esperanza por brindarnos tus conocimientos y estar hoy aquí, ¿no? Porque para nosotros es un gustazo y sobre todo que nos lucres y nos ilustres un tema tan interesante que a veces pues no se trata, no se habla tanto cara a puertas afuera, ¿no? Pues buenas tardes, Isabel. Bueno, buenas tardes, Taki. En primer lugar, estoy encantada. Sí, sí. Sí, Isabel, te escucho bien. Sí, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a quitar la mascarilla con vuestro permiso porque estamos guardando las distancias. Entonces, para que por lo menos me podáis ver directamente, expresarme. Estoy encantada, como decía, de estar hoy aquí, de participar con esta charla. Un poco colofón, es el último día que de momento, de cada verano, pues vais a continuar con este ciclo. Y estoy encantada porque os doy las gracias además a los organizadores por haber contado conmigo, porque los aspectos jurídicos de protección de los mayores, los aspectos jurídicos de lo que les preocupa a los mayores, pues yo creo que es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. No solamente es un tema de mayores, todos los que estamos aquí en este momento, en esta charla, vosotros, yo también, o porque somos mayores o porque vamos a llegar a ser mayores, necesitamos tener un conocimiento, un cierto conocimiento de cómo se pueden solucionar ciertos temas. Y veréis, yo creo, a ver si lo consigo después de la charla, que para todos los casos hay soluciones, unas más para otras, pero hay soluciones. Lo que hay que buscar es la solución correcta al caso concreto y buscar un asesoramiento adecuado, ¿vale? Entonces, si os parece, pues vamos a tratar unos cuantos temas, no tenemos mucho tiempo, pero voy a intentar hacer una exposición que podáis tener una perspectiva, digamos, general de todo esto. En primer lugar, ¿qué les preocupa a los mayores ahora con motivo de la pandemia, de la dichosa pandemia? Si ha habido un colectivo que ha sufrido esta pandemia, ha sido el de los mayores. Y nuestros mayores se han preocupado por pensar ante todo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo efectivamente me contagio? ¿Qué va a pasar con mi patrimonio? ¿Qué va a ocurrir si por alguna circunstancia tengo que estar mucho tiempo en un hospital? ¿Quién se va a ocupar de mis cosas? Todo esto es lo que ha dado muchas vueltas y vamos a intentar responder algunas de estas cuestiones. En el derecho español, en España, todos estos temas, por ejemplo, de herencias, se trata de lo que se llama el derecho sucesorio y están regulados en el Código Civil, que es para toda España, ¿vale? Entonces, cuando una persona fallece, vamos a empezar por hablar un poquito del peor de los casos. ¿Qué pasa cuando una persona fallece o cómo puedo prever yo qué quiero que ocurra con mis cosas, con mi patrimonio, cómo puedo proteger a mis hijos, a mi cónyuge, a mis ascendientes, si yo fallezco? Bien, hay dos posibilidades cuando una persona, digamos, fallece. Una posibilidad es que haya otorgado testamento antes de fallecer y entonces hablamos de sucesión testada,
Y otra posibilidad es que no haya otorgado un testamento válido. Cuando ocurre un hecho de este tipo, lo primero que tienen que ver los familiares es qué es lo que ha pasado. ¿Cómo saber si esa persona ha otorgado testamento? Bueno, pues hay un registro general de actos de última voluntad, donde se puede además acceder hasta por internet sin ningún problema a partir de los 15 días de que una persona fallece con el certificado de defunción, y allí nos van a decir, nos van a dar un certificado que nos va a decir si esa persona ha fallecido con un testamento válido, ¿vale? Hablamos de esa sucesión testada, ¿vale? Cuando la persona fallece. Hay varias formas de otorgar un testamento. Hay testamentos abiertos, testamentos cerrados y testamentos hológrafos. La mayor parte de nosotros, el 99% de las personas, otorgan testamento abierto. Vamos al notario, le decimos al notario pues cuál es nuestra circunstancia, si tenemos hijos, tengo marido, qué es lo que quiero hacer con mis cosas, le podemos pedir un asesoramiento, el notario otorga el testamento, le decimos todas estas cosas y el notario lo manda a ese registro para que se sepa que ese es nuestro testamento, ¿vale? Otro testamento es el cerrado. No queremos que el notario sepa lo que nosotros estamos disponiendo y le entregamos un sobre. El notario lo protocoliza, lo guarda y cuando nosotros fallezcamos, si es el último testamento que hemos otorgado, a nuestros herederos le dirán, mire usted, su madre o su padre otorgó este testamento ante este notario con esta fecha, vaya usted a ese notario y ese notario abrirá ese testamento, ¿vale? Y luego está el testamento hológrafo, que es el típico que vemos en las películas, que una persona escribe sus disposiciones testamentarias de su puño y letra y se lo guarda en casa. Bien, ese testamento hológrafo, como pasa muchas veces con el cerrado, tiene algunas dificultades. Yo personalmente aconsejo el abierto. ¿Por qué? Porque cuando otorgamos un testamento con un notario delante, si por alguna circunstancia queremos disponer, hacer una disposición que no es correcta desde el punto de vista legal, el notario nos lo va a decir. Y nos va a decir, mire, eso no lo puede hacer usted. Ahora veremos por qué hay cosas que no podemos hacer, ¿eh? Entonces, nos lo va a decir, claro, si el testamento está cerrado en un sobre o es hológrafo y lo tenemos en casa, nadie nos va a decir si estamos estableciendo unas disposiciones testamentarias que no se adecúan a la legalidad, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que el último testamento, el único testamento que es válido es el último que esa persona efectivamente ha emitido. En el caso del testamento hológrafo, además, ese que nos guardamos en casa, pues es un problema también, porque requiere una serie de requisitos cuando la persona fallece, un plazo muy corto para llevarlo al notario, en fin, es un poquito más complicado. No obstante, cuando uno quiere otorgar testamento y va al notario, también se lo puede preguntar al notario y le va a explicar esto mismo que yo le estoy diciendo y le va a explicar los defectos, los problemas de unos testamentos y de otros. Pero sí es importante saber que el único válido es el que está en el registro de últimas voluntades. A veces una persona fallece y a lo mejor pues viene su hijo, su hija, sí, mi madre tenía su testamento, nos lo dijo en la mesilla. Bueno, ese testamento de la mesilla puede ser que no sea el último. Y si no es el último, no es el válido. Por lo tanto, el único válido va a ser ese testamento que efectivamente está inscrito en el registro de últimas voluntades. ¿Qué es lo que pasa con los testamentos? He dicho antes, pues que a lo mejor hemos otorgado un testamento cerrado que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque en España y nuestro entorno europeo tenemos prácticamente la misma legislación, tenemos unos herederos forzosos y unos herederos voluntarios. Quiere decir esto que el Código Civil nos marca que cuando fallecemos no podemos hacer lo que queramos con nuestro patrimonio, ¿vale? Hay unos herederos forzosos, que ahora vamos a ver cuáles son, que necesariamente le tenemos que dejar una parte de nuestro patrimonio. Salvo lo que luego veremos causa de consideración, cuando por alguna circunstancia entendemos que debemos desheredar a uno de estos herederos forzosos, ¿vale? Pero en principio hay herederos forzosos y herederos voluntarios. Seguro que os suena eso de la legítima. Es que yo tengo que dejar la legítima a mis hijos. Bueno, una parte que se llama la legítima, que hay que dejarlo a estos herederos forzosos, y otra parte de libre disposición, que lo podemos dejar a quien queramos. ¿Correcto? Vale. En esa sucesión testada, cuando vamos a hacer testamento, ¿a quién le tenemos que dejar quiénes son nuestros herederos forzosos? Depende nuestra situación personal. Si lo que tenemos son descendientes, hijos, nietos, bueno, pues en
en la sucesión testada, hay, digamos, como 2/3 de nuestra herencia que se los tenemos que dejar a estos herederos forzosos, a nuestros hijos. Le tenemos que dejar 1/3, que se llama de legítima estricta, necesariamente a estos hijos o adoptados, ¿vale? O nietos en su caso, pero se lo tenemos que dejar obligatoriamente de forma igualitaria, es decir, repartiéndolo por partes iguales entre todos. Luego tenemos otro tercio, que también es de legítima, pero de mejora. Podemos mejorar a uno, a todos, a uno le podemos dar un poquito más, a otro le podemos excluir, pero siempre tienen que ser uno de estos herederos. Y luego tenemos el tercio de libre disposición, que es este tercio que se lo podemos dejar a quien queramos. Y me diréis, bueno, ¿y qué pasa si además de hijos tengo un cónyuge? Tengo mi marido, tengo mi mujer, ¿vale? Bueno, nuestro cónyuge también es un heredero forzoso, pero en lo que se llama, que también a lo mejor lo habéis oído en algún momento, la cuota vidual usufructuaria. Cuando concurre con hijos, ese cónyuge tiene derecho a un usufructo sobre el tercio de mejora. Un usufructo no es que vaya a ser propietario de algo, en principio, sino que es un derecho de uso y disfrute sobre los bienes que sean, o sobre efectivo, o sobre un bien inmueble, o sobre lo que sea. El usufructo, este usufructo que siempre se maneja con los cónyuges, a ver, es un derecho de uso y disfrute, pero que se puede cuantificar económicamente. Por ejemplo, en una persona que tenga, por decir algo, 80 años, ese usufructo, ¿cuánto va a ser? Pues es la diferencia entre los 80 años hasta los 89, en concreto, que se considera que es una esperanza de vida en España. Sería un 9% sobre el importe, el valor que tenga ese tercio, ¿vale? El usufructo se puede incluso pagar a ese cónyuge en efectivo, se le puede en pago de ese usufructo asignar incluso la propiedad de un bien. Luego lo veremos con el cónyuge porque una de las cosas que más preocupa a las personas mayores es mi cónyuge. ¿Qué va a pasar con mi viudo o con mi viuda? ¿Cómo puedo protegerlo? Aunque tenga hijos, pero ¿cómo puedo asegurarme que va a estar correctamente protegido? ¿Vale? Lo vamos a ir viendo. ¿Qué pasa si no tengo descendientes, pero tengo ascendientes? Caso que ha ocurrido desgraciadamente en muchas ocasiones con la pandemia de personas que son más jóvenes, que pueden estar casadas, no estar casadas, pero que desgraciadamente han fallecido y tienen todavía a sus padres. Bien, los padres, los ascendientes, son herederos forzosos si no hay cónyuge, si esa persona no estaba casada y fallecido, de la mitad de la herencia. O sea, heredan forzosamente, si no tenemos hijos, le tenemos que dejar forzosamente la mitad de nuestra herencia. Si hay cónyuges, si estamos casados, pero nuestros padres viven, solamente van a heredar 1/3 de la herencia, ¿vale? El resto, de libre disposición, no necesitamos dejárselo a nuestros padres, se lo podemos dejar a nuestro cónyuge, que tendrá la famosa cuota vital usufructuaria, ese usufructo, y además le podemos dejar, si queremos, el tercio de libre disposición. Cuando no tenemos ascendientes, no tenemos descendientes, el típico caso de muchas personas mayores que están en residencias, que no tienen hijos, han fallecido sus hijos, y tienen hermanos, tienen sobrinos, lo que llamamos colaterales. Bueno, pues los hermanos y los colaterales, los sobrinos, también son herederos forzosos si no hay descendiente y si no hay ascendiente. En principio, de 2/3 es lo que heredan. Cuando concurren con un cónyuge, ¿vale?, el cónyuge va a tener derecho al usufructo sobre esos 2/3. Es decir, usted hereda esos 2/3, pero de momento, mientras que viva el cónyuge, tiene un derecho de uso y disfrute, precisamente sobre esos 2/3 de la herencia. Y luego después hay otro tercio que también se lo podemos dejar a quien queramos, al cónyuge o a un tercero. Y finalmente, un poco como colofón, ¿qué le pasa al cónyuge? ¿Qué es lo que hereda nuestro cónyuge? Que esto es casi la principal preocupación de las personas mayores. Porque muchas veces, cuando, seguro que vosotros, si tratáis con personas mayores, habréis visto cuando están casadas, dicen, no, yo he hecho testamento, pero se lo dejo todo. Yo se lo dejo todo a él me lo deja todo a mí. Tenemos hijos, pero no, pero yo quiero que mientras que viva, él sea el propietario de todo. Bien, las personas mayores dicen eso. Realmente no es eso lo que han otorgado en el testamento. Lo que suelen otorgar cuando dicen este tipo de cosas en el testamento es que yo con cargo al tercio de libre disposición le dejo el usufructo universal vitalicio de todos mis bienes. Mis hijos serán propietarios, pero yo le dejo todo eso, 1/3, y le dejo ese uso y disfrute. Con lo cual le dejo protegido. Ya veremos como sí se puede proteger debidamente a
a este cónyuge. Como veis, aunque concurra el cónyuge con descendientes, con ascendientes, incluso con hermanos, cuando otorgamos testamento lo podemos proteger. Tenemos siempre el tercio de libre disposición. Le vamos a dejar además esos usufructos que son obligados, con lo cual se le puede proteger. Digo lo del caso concreto porque en función de que pues luego se puede jugar, se pueden hacer legados, dejarle cosas concretas al cónyuge. Por eso es muy importante que es lo mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando no hemos hecho testamento? Que a veces ocurre, ¿vale? O el testamento que hemos hecho no es válido por alguna circunstancia. Pues entonces estamos ante una sucesión intestada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer una declaración de herederos. Y que alguien diga quiénes son los herederos, puesto que el causante, el fallecido, no lo ha dicho en un testamento, ¿vale? Ahora es mucho más sencillo. Antes había que acudir a un juzgado y era todo mucho más costoso y laborioso. Ahora se puede hacer ante un notario, bueno, también ante un juez de paz que sea letrado, pero normalmente todos lo que hacemos es acudir a un notario. Tiene un coste, evidentemente, superior al testamento y un tiempo también que más o menos se tarda como unos 2 meses porque hay que hacer un requerimiento previo, en fin, tiene una formalidad, pero tampoco es problema. Se hace lo que se llama una declaración de herederos. Y con esa declaración de herederos, pues ya podemos efectivamente, ya se puede efectivamente testamento. Si el testador, la persona que ha fallecido, no ha dicho nada de qué es lo que quiero que se haga con mis bienes, qué es lo que dice el Código Civil, dónde van a ir mis bienes. Pasa lo mismo que antes. Tenemos que ver cuáles son nuestras relaciones familiares. ¿Que tengo descendientes? Si no ha habido testamento, ellos son mis herederos legales, de todo. Y ahí sí que he repartido a partes iguales, porque yo no he especificado que quiera mejorar alguno. Luego se va a repartir en partes iguales. Ojo, a salvo de si tengo un cónyuge que también va a seguir heredando ese usufructo sobre un tercio de la herencia. Eso va a seguir exactamente igual, ¿vale? Se plantea muchas veces cuando no hay testamento, en estos casos, cómo heredan si mis hijos, a su vez, alguno de ellos ha fallecido y tengo nietos, ¿cómo heredan? ¿Se reparte todo entre todos a partes iguales? No. Digamos, los hijos se dice que heredan por cabezas y los nietos por estirpes. Quiere decirse que si tengo 3 hijos, pero uno ha fallecido que a su vez tiene 2 hijos, pues una parte irá a un hijo, otra parte irá a otro hijo y la otra parte se repartirá entre esos 2 nietos, ¿vale? O sea, no heredarán todos iguales. Los 2 nietos heredarán la parte que le hubiera correspondido al hijo. ¿Qué es lo que pasa si concurren ascendientes? No tengo descendientes y lo que viven son mis padres. Si viven mis padres y yo no estaba casado, van a ir al 100% mis padres, ¿vale? O si no estuvieran, mis padres no estuvieran vivos y tengo abuelos, pues mis abuelos. En el caso de que yo tenga un cónyuge, bien, entonces heredan por mitad unos y otros. Mitad mis padres, mitad el cónyuge viudo. ¿Qué es lo que pasa si no hay descendientes, no hay ascendientes y tengo hermanos y sobrinos? Vale, si yo no estoy casado, van a heredar el 100%. El 100% son sobrinos, se repartirán, ahí sí que a partes iguales. Da igual que un hermano tuviera 3 hijos y el otro 5. Ahí sí que se reparten a partes iguales. Pero aquí hay un tema muy curioso que es importante destacar. Y es que, ¿qué pasa si hay un cónyuge viudo? No he otorgado testamento, pero resulta que tengo hermanos y tengo sobrinos. Y tengo un cónyuge. Bien, pues curiosamente, si no hay testamento, el cónyuge va a heredar el 100% de la herencia por delante de los hermanos y de los colaterales. Si no otorga testamento, es el quien va a heredar el 100%. Y digo es importante porque fijaros que en determinadas circunstancias personales, si yo tengo un cónyuge mayor, tengo unos hermanos, tengo unos sobrinos, pienso que realmente están pensando que quieren heredarme. Y yo lo que quiero es que todo dejárselo a mi cónyuge, pues a lo mejor a esta persona, según los casos, hay que aconsejarle que no haga testamento. Porque si hace testamento, el problema está que tiene unos herederos legales que tiene que respetar, que son esos hermanos. Sin embargo, si no hace testamento, va a heredar directamente a su cónyuge. Entonces, es fundamental ver, en el caso concreto, qué es lo más conveniente, ¿vale? Bien. Importante, seguimos con el cónyuge, que es lo que siempre le preocupa a los mayores. El cónyuge, en cuanto al ajuar doméstico que haya en el domicilio, cuando estamos hablando de una persona que fallece y su cónyuge vive, el ajuar doméstico directamente va al cónyuge.
no es parte de la herencia y directamente se queda con él el cónyuge. Salvo que forme parte pues algún bien de especial valor, imaginaros cuadros, alhajas muy importantes, vale, eso sí que entraría en la herencia. Pero lo que es el ajuar doméstico del domicilio habitual, del domicilio conyugal, ese va a ir directamente. La vivienda familiar, yo no recuerdo muy bien el nombre, pero había una obra de teatro, que cuando era pequeña yo me acuerdo que la escuché, que entonces a la viuda en ese momento se le podía dejar, se podía quedar sin su vivienda habitual. Bien, hubo una modificación y afortunadamente la vivienda familiar, digamos, tiene una preferencia al cónyuge viudo sobre esta vivienda. De manera que siempre se le va a dar preferencia para que pueda tenerla en usufructo, ¿vale? Pueda mantenerse durante su vida en usufructo en esa vivienda, uso y disfrute, e incluso tiene una preferencia para comprarla. Si lo que se le ha dejado, lo que se le corresponde en herencia, no cubre el valor de esa vivienda, puede también compensar a los herederos con su propio patrimonio. Importante decir, todo lo que en un matrimonio, todo lo que se tiene en un matrimonio no entra en... Si un matrimonio está casado en gananciales, cuando una de las partes se va a liquidar la sociedad de gananciales, distribuir los bienes que son gananciales, es decir, esto le corresponde al cónyuge viudo, sin más, y esta otra parte le corresponde a la herencia, junto con los bienes privativos de esa persona. Pensemos que puede haber recibido bienes en donación de sus padres o de un tercero, bienes por herencia. Cuando se casó podía ser que tuviera bienes previamente, que tuviera un dinero, que luego con ese dinero haya comprado bienes de carácter privativo y lo haya especificado. Vale, eso sí que va a entrar en herencia, es decir, la mitad de los gananciales y los bienes privativos. El problema que se plantea cada vez más, tenemos parejas de hecho. Y tenemos parejas de hecho entre nuestros mayores. Y claro, uno de los temas es decir, ¿cómo puedo proteger yo a mi pareja de hecho? Bueno, aquí tenemos un problema y es que la regulación de parejas de hecho en España no es una regulación estatal, sino que hay 17 regulaciones, tantas como comunidades autónomas. En la Comunidad Valenciana tenemos una ley de parejas de hecho en concreto, ¿vale? Entonces, primer problema, el Código Civil no equipara el matrimonio a las parejas de hecho. Estos herederos forzosos, este cónyuge que es heredero forzoso es cónyuge, si está casado. Si es pareja de hecho, no. ¿Qué dice la Comunidad Valenciana? La ley de parejas de hecho, pues tenemos un problema con la ley de parejas de hecho y es que fue declarada inconstitucional en algunos de sus artículos por el Tribunal Constitucional, ¿vale? Entonces, una de las cosas a las cuales fue declarada anticonstitucional fue en este tema de que equiparaba la pareja de hecho al matrimonio, a efectos sucesorios. Y eso fue considerado que no era correcto porque no era una competencia autonómica, sino estatal. Entonces, desde el punto de vista legal, las parejas de hecho no concurren como si fueran cónyuges procedentes de un matrimonio o una herencia. El cónyuge le podrá dejar, su pareja le podrá dejar el tercio de libre disposición, sin ningún problema, ¿vale? Pero lo que no puede es considerarlo como un heredero forzoso. A este respecto, a pesar de lo que he dicho, cuando existe este problema, que haya pareja de hecho, hay que consultar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un periodo del año 2012 al 2016 que como esta ley estuvo vigente, entró en vigor más tarde, luego estuvo vigente mientras que se tramitaba el recurso, hay determinados supuestos en los cuales una persona ha fallecido, ha otorgado testamento en la creencia de que su pareja de hecho sí que era, con arreglo a esa ley, heredera forzosa. Con lo cual, en estos casos, ojo, hay que consultarlo, hay que ver el caso concreto porque podría sí tener un derecho en determinados supuestos, ¿vale? Curiosamente, sin embargo, en la Comunidad Valenciana, el impuesto de sucesiones, que es un impuesto transferido, sí que equipara las parejas de hecho a los matrimonios. O sea, que a efectos del impuesto, desde el punto de vista impositivo, en la Comunidad Valenciana tenemos una bonificación del 75% para lo que llamamos Grupo 1, para descendientes y adoptados menores de 21 años, y para el Grupo 2, que son los que son menores de 21 años, ascendientes y cónyuge, y añado pareja de hecho, tenemos una bonificación del 50%. Por lo cual esto es importante saberlo, ¿vale? Que a pesar de que le hayamos tenido que dejar el tercio de libre disposición a nuestra pareja de hecho, cuando llegue el momento de liquidar el impuesto, pues se le va a tener en cuenta esta bonificación, lo cual es bastante importante. Otra cuestión que les preocupa. Ahora mismo hay muchas personas que han contraído sucesivos, han contraído
otro matrimonio porque se han declarado nulo su matrimonio o porque se han divorciado. Heredan en el supuesto de separaciones legales o de hecho, incluso divorcio, heredan algo, se le considera relación incluso de hecho, que se pueda acreditar, ese cónyuge no hereda esa cuota habitual usufructuaria, no tiene derecho a esa cuota. ¿Concurra con quien concurra? Importante, ojo, cuando nosotros otorgamos testamento, si luego nos separamos, nos divorciamos, pedimos la nulidad de nuestro matrimonio, tenemos que ver si lo que hemos dispuesto en ese testamento queremos que siga vigente, porque a lo mejor le hemos dejado el tercio de libre disposición a quien era nuestro cónyuge y después del divorcio ya no queremos que efectivamente vaya esa persona a ese tercio de libre disposición. Como no lo modificamos, como ese tercio se deja a quien tú quieres, y no por su condición de cónyuge, sino porque tú deseas que esa persona herede ese tercio, el problema que tenemos es que puede ocurrir perfectamente que tengamos otra nueva pareja, en este caso otro nuevo cónyuge, que herede como cónyuge forzoso la cuota vital usufructuaria, y sin embargo a nuestro cónyuge anterior le vaya el tercio de libre disposición porque no hemos cambiado el testamento. Entonces, antes, la gente tiene que saber que cuando hay una circunstancia de esta hay que revisar qué es lo que yo dispuse en mi testamento para ver si quiero o no quiero modificarlo, ¿vale? Otro tema que preocupa a los mayores. Mi hijo se ha separado y resulta que, ¿qué pasa si cuando yo fallezca, mi hijo, a lo mejor uno de mis hijos, ha fallecido? Y resulta que mis nietos son los que heredan, pero resulta que con mi nuera no me llevo bien. No me deja ver a los niños y yo no quiero que ella sea quien vaya a administrar los bienes de mis nietos porque son mis bienes. Si yo se los dejo, yo no quiero que eso ocurra. También hay soluciones. A ver, también hay soluciones, pero hay que preverlo al otorgar testamento. O nosotros podemos, por ejemplo, hay muchas soluciones, pero una posible solución es, bueno, pues que estos herederos estos nietos, no van a poder disponer de la herencia hasta que no tengan, por decir algo, 25 años. Y mientras tanto, nombro unos albaceas para que los administren estos bienes. Y esos albaceas, y no su madre o su padre, son los que van a administrar estos bienes en concreto. Con lo cual quiere decir que hay soluciones. Lo que hay que ver es cuál es la oportuna para el caso concreto. Y por último, los hijos de varios matrimonios. Ahora mismo sabemos que concurren en muchos casos. Concurren hijos pues, de 2 y hasta 3 matrimonios, ¿vale? Unos son muy mayores, otros son muy pequeños. Bien, desde el punto de vista de la legítima, de los herederos forzosos, de ese tercio de legítima estricta, todos los hijos son absolutamente iguales. No se pueden hacer distinciones. Lo que sí podemos es mejorar a alguno, o a varios, o a todos, y no por partes iguales, como uno quiera mejorarlos. Pero tenemos que tener en cuenta que todos los hijos son iguales. Bien, salvo qué caso, tema de desheredación. Una de las cosas que ha producido la pandemia, según muchas veces cuando vas a una notaría y comentas con el notario, fijaros, es consultas sobre el tema de la desheredación. Porque desgraciadamente, tanto en los casos de personas que desafortunadamente no han sobrevivido, como en el caso de personas que han tenido internamientos muy largos en los hospitales, que han estado en residencias, que han estado en su casa, pues confinados, pues ha habido mucha desatención emocional de estas personas, también material, pero muchísima desatención emocional. Y sí que es cierto que hasta un determinado momento, pues se podía hacer muy difícilmente a ellas, porque era pues, lo típico de pues, que haya atentado contra la vida del causante, porque haya negado el pago de alimentos, eran cosas muy concretas. Pero el maltrato, por ejemplo, en el caso de hijos, sin una causa justificada, negar alimentos a tu padre, o bien, por ejemplo, el injuriarle gravemente, o el maltrato de obra, y ya está. Bien, el Tribunal Supremo, afortunadamente, a partir del año 2014, llegó a la conclusión de que la realidad social iba muy por delante de la realidad jurídica. Y entonces decidió, unas sentencias que luego se han ido repitiendo, decidió que había lo que se llamaba abandono emocional como forma de maltrato psicológico y, por lo tanto, equiparable al maltrato de obra. Y esto ha sido muy importante porque realmente ha habido mucha desatención. Y las personas han preguntado, oiga, ¿yo puedo desheredar
hay hijos o también, sobre todo, gente sola, que no tiene hijos, que tiene familiares más indirectos, sobrinos, hermanos. Es decir, es que no he tenido la más mínima atención. Yo no quiero, o quiero que herede esta persona, pero que no herede esta, porque no se ha preocupado de mí. ¿Vale? A ver, esto tiene unos requisitos. No es que puedo decirlo y en cualquier caso desheredo a alguien. No, lógico que este abandono emocional tiene que ser persistente. No vale con que he discutido con mi hijo o con mi nuera y como me llevo muy mal con mi nuera, ya directamente les heredo. No, no funciona así. Se tiene que realizar en testamento, tiene que hacerse expresamente, es decir, o sea, quiero desheredar a esta persona y manifestar la causa, y la causa de ser cierta. Es muy aconsejable en ese aspecto. Los notarios sí que, bueno, pues ya tienen un poquito un protocolo de actuación establecido, pues hay que preconstituir, digamos, la prueba de ese abandono emocional. Es bueno preconstituirla, pues si tengo testigos de qué es lo que está pasando, pues desde que me separé hace 20 años no he vuelto a tener contacto con mis hijos, he intentado la relación y no quieren relacionarse conmigo, por ejemplo, y lo puedo acreditar, tengo amigos, tengo familiares que van a decir, pues efectivamente, esta persona, sus hijos no le ven desde hace ni se preocupan de esta persona. ¿Vale? Y es importante lo de preconstituir la prueba y que esto quede muy claro, porque cuando llegue este momento donde dicen usted ya no es heredero, esa persona puede recurrir a los tribunales. Ventaja, que la carga de la prueba la tiene esa persona. Esa persona tiene que acreditar que la causa que yo he dicho en mi testamento no era verdad, no era cierta, ¿vale? Pero es importante preconstituir la prueba. Vamos a ir intentando avanzar. Muy brevemente, en caso de que tengamos dudas, ahora mismo con la crisis económica tan tremenda que estamos padeciendo, personas que tienen un negocio, que se han visto pues asaltadas por las deudas, vamos a ver, problema, decir, ¿qué pasa? Mi padre, mi tío ha fallecido y no sé qué hacer porque no sé si tiene más deudas en su negocio que activo. No me quiero meter en un lío. Cuando yo soy heredero, puedo hacer 3 cosas. Mi herencia. Y es aceptarla pura y simplemente sea no suficiente para cubrir el pasivo, voy a responder con mis propios bienes, ¿vale? Primera cuestión. Segunda, aceptar la beneficio de inventario, la acepto, pero ya digo que el activo de la herencia, los bienes que haya. Tercera posibilidad, renunciar. Y una cuarta diría, una cosa que se llama el derecho de liderar. Yo no acepto todavía la herencia, pero pido que se haga un inventario para ver si realmente debo aceptarla, ¿no? Y si considero que no debo aceptarla, renuncio a ella y punto. Brevemente, le preocupa a la gente por todo esto que sale en los periódicos de los aspectos fiscales, de que en unos sitios se paga, en otros sitios no se paga. Bueno, la realidad, más allá de lo que dicen los periódicos y la televisión, es que en la mayor parte de España hay bonificaciones fiscales para el impuesto de sucesiones y prácticamente en todos muy parecidos. Cuando se dice lo de Madrid es un impuesto porque no tiene impuesto de sucesiones ni de donaciones, bueno, no es verdad. En la misma situación que Madrid están, fijaros, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, tienen una bonificación de 99% para estos grupos que he dicho antes, 1 y 2, para nuestros descendientes y para nuestros ascendientes y nuestro cónyuge, para los familiares más directos. En otros casos, a lo mejor no tiene bonificación, pero a lo mejor el límite exento son 3 millones de euros. Es decir, hay parte de las herencias no van a pagar. Es muy importante saber esto. Lo digo porque muchas mayores dicen, ¿es mejor dejar solo la herencia o que le haga una donación? Bueno, pues depende. Depende dónde tenga usted su residencia habitual. Si le hace una donación, si le voy a dar un inmueble, ¿dónde esté el inmueble? Porque según dónde esté el inmueble voy a pagar o no pagar, más o menos. Y también depende dónde tenga su residencia habitual el donatario, a la persona que recibe la donación. Porque si le dejo dinero, la comunidad autónoma va a ser la de él, donde él reside habitualmente. Con lo cual, esto es importante, el que veamos la conveniencia de donación-herencia, que esto se lo plantean mucho las personas mayores, en función del tema fiscal, porque es un tema muy gordo. Entonces, vamos, que puede suponer el que sitios efectivamente pues, no se puede aceptar una herencia, porque la gente es imposible, no puede pagar los impuestos de una herencia. Pensemos que además del impuesto de sucesiones, y eso ahora es un dineral, porque todos los ayuntamientos han subido el valor del solar, del suelo, y hay realmente cantidades muy, muy importantes a pagar con el arbitrio de plusvalía. Y sin embargo, las donaciones tienen un inconveniente, y es que en nuestra declaración de la renta del año siguiente,
bueno, pues se nos van a tener en cuenta como un aumento patrimonial, una ganancia patrimonial. En fin, en todos estos temas, antes de hacer nada, es importante no dejarse guiar ni por el cuñado, ni por el amigo, y menos por Internet. Es muy importante asesorarse adecuadamente porque está en juego mucho dinero. Y finalmente, para concluir, herramientas que tenemos legalmente, muchas no se conocen, de protección jurídica de los mayores. La pandemia ha dado como consecuencia, por ejemplo, que hemos tenido internamientos de mucho tiempo de personas en hospitales, en residencias. Ha habido personas que se han quedado con secuelas importantes, con deficiencias e incapacidades físicas y psíquicas importantes como consecuencia de la pandemia. Entonces, sí que tenemos unas herramientas legales, más allá de la típica que nos suena a todos, que es la incapacitación. Podemos hacer otras cosas. Lo primero de ello, el testamento vital. Tenemos el testamento, que ya hemos hablado de él, pero hay una cosa que se llama testamento vital. Como en el caso de las parejas, de hecho, la regulación del testamento vital es autonómica. Tenemos una regulación en nuestra comunidad del testamento vital y en cada una de las comunidades pues hay una regulación. Aquí no se llama testamento vital, se llama documento de voluntades anticipadas. Es un documento en el cual una persona que tiene que ser mayor de edad o menor emancipado que tenga capacidad de obrar indica qué cuidados, qué tratamientos médicos, qué asistencia médica quiere recibir en el futuro, en el supuesto de que se encuentre en una situación en la cual no va a poder expresar su voluntad, ¿vale? Entonces, esto, en este documento, en este testamento vital, no solamente podéis poner los tratamientos, yo quiero que me hagan los tratamientos o no, yo rechazo que... o, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero que me incineren y no que me entierren, o quiero recibir asistencia religiosa, o rechazo, o requiero que en determinadas condiciones se me haga una autopsia, o quiero donar órganos, y en qué condiciones. Y importante, quiero designar una persona, un representante, para que de alguna manera interprete mi voluntad con el equipo médico, con los médicos que me van a atender en esa circunstancia, cuando yo no puedo expresar mi voluntad. ¿Vale? Entonces, esto hay que hacerlo o bien en escritura pública ante el notario o también se puede hacer con 3 testigos. El único requisito que tiene la Comunidad Valenciana es que tenemos que escribirlo en un registro al efecto, un registro centralizado de voluntades anticipadas. Tiene que estar inscrito. Y una vez que esté inscrito, es perfectamente válido y es muy aconsejable. Evita muchos problemas entre familiares. Pensemos entre varios hijos, ante una desconexión del soporte vital. Unos quieren, los otros nos quieren, unos se sienten mal, por aquello de que consideran que es más oportuno. Los médicos muchas veces no saben a qué atenerse ante temas de donación de órganos. Afortunadamente en España somos un país puntero en la donación y los familiares no ponen problemas. Esto resuelve muchos de estos problemas. Por lo tanto, es muy importante el poderlo hacer. Se puede modificar en cualquier momento, es como un testamento. Si cambia de opinión del interlocutor, lo modifico y punto. Segunda herramienta, poderes preventivos generales, que se llama. Todos hemos escuchado en algún momento que fulanito otorgó un poder de ruina a favor de su hijo, lo que se llamaban de toda la vida poderes de ruina, un poder amplísimo, para que mi hijo pueda hacer lo que sea. Si me veo en una circunstancia, que venda la casa, que saque el dinero del banco. A ver, ¿es una solución? En determinados supuestos. ¿Es una buena solución? Sí. Pero el problema que tenemos es que realmente un poder de este tipo, un simple poder de estos generales, si yo estoy incapacitado, el apoderado no debería utilizar ese poder, ¿vale? Hay unos poderes que se llaman preventivos generales, por los cuales yo lo que estoy haciendo no es dar un poder general a una persona que me represente mis intereses. Tanto en esta incapacidad que me impida expresar mi voluntad, que me impida regirme por mí mismo. Es decir, podemos hacerlo para que ya empiece a poder desarrollar ese poder esa persona, o simplemente para que en el supuesto de que yo sufra una circunstancia de estas, entonces esa persona, aunque yo esté incapacitada, puede efectivamente representarme. Es muy útil porque sirve para reforzar a la persona que yo estoy designando. Cuando tengo varios hijos, tengo varios sobrinos, tengo varias personas y yo realmente pues digo, a ver, yo quiero que tengan claro que el que quiero que me represente es este y no este, porque está más capacitado, porque me fío más de él, porque tiene menos problemas. Es una forma de designarlo, ¿vale? Poderes preventivos generales. Otra forma, autotutela. La autotutela es cuando yo escojo a una persona o excluyo a una persona para que me cuide
o para que gestionen mi patrimonio. Me diréis, ¿es lo mismo que lo anterior? No, porque aquí el tema está que no solamente estoy escogiendo, sino que estoy excluyendo. Yo puedo expresamente decir, pero yo no quiero que esa persona se ocupe de mí. Puedo elegir un cuidador, un tutor, y puedo elegir un administrador, o que las dos figuras estén en la misma persona. Puedo elegir las dos cosas, lo puedo revocar cuando deseo. Tiene eficacia con todos estos poderes en vida. El día que yo fallezca no puede esa persona utilizar ese poder. ¿Vale? ¿Y cuál es la utilidad? La utilidad, evidente, me diréis, ¿qué diferencia hay con otorgar un poder? Muy importante, en esta autotutela, en este documento, puedo prever la remuneración de esa persona que me va a cuidar. Uno de los grandes problemas cuando de todos mis herederos, de mis hijos, de mis sobrinos, realmente es uno el que se ocupa de mí. El que se ocupa, el que al final incurren gastos y encima, si gasta dinero del mío, puedo prever una remuneración, ¿vale? Entonces, esa autotutela es importante. Finalmente, la incapacitación, digamos que es la última ratio. Es lo que todos conocemos, es un procedimiento muy habitual, pero es verdad que se puede sustituir por los anteriores y vamos a ver por qué. En la incapacitación tenemos que acudir a un juzgado y es un juez el que va a determinar el tutor de una persona que está enferma cuando ya no puede valerse por sí misma. Y el juez también no solamente le nombra un tutor, sino que fija qué extensión tiene este tutor a la hora de tomar decisiones y qué límites. Requisito fundamental, que la persona no es una previsión, tiene que ya sufrir una enfermedad o una deficiencia física o psíquica importante que le impida gobernarse. Cuestión fundamental, tiene que haber unos informes médicos que lo acrediten. Y además, en ese procedimiento judicial, a esa persona la va a evaluar un médico forense, con los informes médicos, pero la va también a evaluar un médico forense y en algunos supuestos incluso una entrevista con el juez, ¿vale? Lo puede iniciar el propio enfermo. Pensemos en temas de Alzheimer. Pues hay veces que una persona sabe que, bueno, que más o menos pronto la enfermedad le puede afectar seriamente a su capacidad de requerir. Bien, no hay ningún problema. La propia persona puede instarlo, o sus familiares, sus descendientes, su ascendientes, su cónyuge, incluso el Ministerio Fiscal, en muchos casos de personas que están en residencia sin familia, lo insta el Ministerio Fiscal. Importante, el tutor ha de rendir cuentas de con persona, digamos, controlando. Es un control relativo, porque son muchas las personas tuteladas, pero sí que es verdad que ahí hay un control. ¿Vale? Y se van a tener que rendir cuentas. No puedo hacer lo que quiero. No puedo vender directamente, por ejemplo, el piso de la abuelita. Para vender inmuebles voy a tener que pedir autorización al juez. Y luego el fiscal me va a controlar para que yo efectivamente me gaste el dinero en lo que he dicho. ¿Cuál era lo que es la incapacitación? Realmente se acude mucho a ella, pero sinceramente es una fórmula que se puede prever previamente, sobre todo en caso de enfermedades degenerativas o con esta pandemia hay muchas personas que están recurriendo a la autotutela y a los poderes preventivos generales. Por lo tanto, cada caso es un mundo, con esto ya termino mi exposición, cada caso es un mundo, pero un poquito más oportunas que otra para el caso concreto, pero hay que buscar el caso concreto y sobre todo hay que asesorarse correctamente para que efectivamente elijamos la solución más idónea. No es que todo tenga solución, hay soluciones mejores y peores, pero seguro que hay una solución que hay más idónea que la otra. Entonces, luego cada uno puede decidir lo que crea oportuno, pero lo importante es poder tener efectivamente ese asesoramiento. Esperando que no haya sido muy tedioso y que al menos tengáis una perspectiva un poquito general de todos estos temas que preocupan a los mayores y que nos deben preocupar a nosotros mismos, que se nos encienda la lucecita y ante una determinada situación digamos, ojo que puedo hacer esto, voy a investigar un poquito más, voy a ver de esas cosas que oí en esa charla, a ver qué me interesa más, voy a asesorarme, y bueno, que pueda servir efectivamente para poder prever pues todos estos temas que están saliendo a la luz con esta dichosa pandemia. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues a ti, Isabel, la verdad que ha sido una charla muy interesante, ¿no? E intensa. La verdad que has dicho un montón de datos y conceptos que, vamos, nos va a venir súper bien a todo el mundo, a todos los mayores, como somos más jóvenes. Y ahora, si quieres, te voy a trasladar las preguntas que las personas me planteando en el chat, ¿no? Algunas de las preguntas. Pone, ¿en qué casos es mejor una donación o una herencia? Así en general lo pregunta la persona. No sé si puedes hacer una reflexión global.
Sí, vamos a ver una cosa. Como he dicho, no hay casos en que sea mejor una herencia o una donación. ¿Qué hay que tener en cuenta para ver qué es mejor? Hay que tener en cuenta aspecto fiscal, es decir, la persona que es el donante, ¿dónde reside? Primera cuestión fundamental, ¿cuál es su residencia habitual? Porque la legislación a efectos de donaciones y de donaciones va a ser esa, ¿vale? Importante y fundamental. ¿Qué es lo que le voy a dejar o voy a donar? Es un inmueble, es efectivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque en función de que sea efectivo un inmueble, como he dicho, el impuesto de sucesiones y donaciones es diferente en cada comunidad autónoma. Hay algunas diferencias. Pero luego tenemos importante, si hay inmuebles, muy importante, la cuestión del arbitrio de plusvalía. Y también muy importante, nuestra declaración de la renta. Según lo que vayamos a donar, ojo, que nos va a entrar luego, años siguientes, cuando hagamos la declaración, no vamos a tener ahí como una ganancia patrimonial en donación. La herencia no va a entrar como una ganancia patrimonial al año siguiente. Si, por ejemplo, la meto en un banco y me dan intereses, eso sí que entrará. Si compro acciones, los dividendos, eso sí que me entrará, pero si no, no. Con lo cual, realmente hay que ir al caso concreto y a las circunstancias concretas. Las personas, donante y donatario, y luego lo que quiero donar, si es efectivo o si es un inmueble. Muy bien. Pues si quieres, Isabel, te traslado a la siguiente pregunta. Que plantean, ¿se puede poner una cláusula en el testamento para mi esposo o esposa y no reciba el tercio libre de disposición si en el momento de mi fallecimiento estuviéramos divorciados? Por supuesto. Se puede poner no solamente esa, sino otro tipo de condiciones. En el supuesto de que cuando yo fallezca estemos divorciados o incluso separados de hecho, con una separación de hecho acreditada, yo puedo poner como condición que solo lo recibirá si efectivamente es constante el matrimonio en el momento de mi fallecimiento. Se puede poner sin ningún problema. Pero, sinceramente, yo aconsejo mejor, eso está bien, pero más que eso, puedo poner eso, pero si llega el momento en que me separo, legalmente o de hecho, o me divorcio o pido la nulidad, lo que debo de hacer es modificar el testamento. El coste es pequeño y dejo las cosas más claras. Pues bueno, Isabel, sí que te trae la última pregunta, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón ahí. Mira, yo quería plantear una última cuestión, ¿no? Imagínate una persona mayor que convive con, o sea, son novios, digamos, que no son ni pareja, de hecho están casados, y uno hace de cuidador de él, ¿no? Y hasta que esta persona fallezca. Entonces, el cuidador, que a nivel, digamos, legal no es ni cónyuge ni pareja de hecho, ¿tiene derecho a heredar algo de su pareja fallecida, digamos, o no? A ver, tanto si es pareja de hecho como si no es pareja de hecho, siempre y cuando que la persona que fallece haya otorgado testamento, por supuesto, esa persona a quien está siendo cuidado puede otorgar testamento y dejarle el tercio de libre disposición o menos. Quiero decir, el máximo que le puedes dejar a alguien que no sea heredero tuyo, evidentemente, es el tercio de libre disposición. Si hay herederos forzosos, si no hay herederos forzosos, si no tengo descendientes, si no tengo ascendientes, si no tengo hermanos ni colaterales, si no tengo cónyuge, le puedo dejar todo a esa persona. Pero si va a concurrir a la herencia con otras personas que sí son mis herederos forzosos, lo que le puedo dejar es el tercio de libre disposición, uno. Luego, también puedo hacer otra cosa, hacer ese documento de autotutela. Por ejemplo, establecerle que es mi cuidado, por ejemplo, ¿vale? O sea, que sí que puedo tener esos dos argumentos legales. Si es pareja de hecho inscrita, cuando llegue el momento del fallecimiento, aunque le haya dejado el tercio de libre disposición, a efectos impositivos solamente va a tener una bonificación del 50% en la Comunidad Valenciana. En algunas otras comunidades hasta del 100%. Entonces, si está inscrito como pareja de hecho, para que una pareja de hecho pueda tener este derecho a equipararse al cónyuge en el matrimonio a efectos del impuesto de sucesiones, sí que necesariamente tiene que estar no solo ser pareja de hecho, sino estar inscrito en el registro de parejas de hecho. Pues bueno, Isabel, si quieres, vamos a empezar a despedir a
a ti y a la charla, ¿no? Recordar que, bueno, pues vamos a hacer un parón de verano en el tema del ciclo de las charlas escuchando a los mayores, pero sí que os animo a que podáis seguir el programa bien entrando a la página web escuchandoalosmayores.es, al canal de YouTube, que le deis a la campanita de recordatorio para suscribiros y que podáis seguir el anuncio de la próxima charla, al igual que en nuestra página de Facebook, ¿no? Y nada, Isabel, si quieres darnos algunas palabras de despedida o de cierre, pues tenemos este espacio, ¿no? Antes de finalizar la charla. Bueno, pues solamente insistir que respecto a las personas que tenemos en nuestro alrededor, tenemos que animar a las personas y animarnos nosotros mismos, aunque no tengamos 80 años, tenemos que animarnos a adoptar este tipo de cautelas. Es muy importante, sobre todo, aunque se sea joven, cuando se empiezan a tener hijos, es muy importante tener estos temas previstos. Personas más cercanas, como para que encima tengan otra serie de problemas. No nos vamos a morir antes, evidentemente, porque hagamos testamento vital, sino que vamos a facilitar las cosas a las personas que se quedan. Y sobre todo en el tema de cuidados, sí que tenemos que prever, no nos van a pasar más cosas porque tengamos estas prevenciones, pero sí que es verdad que tenemos que dictar, es bueno tener esa serie de disposiciones, sobre todo el testamento vital, decir qué es lo que yo quiero que ocurra conmigo en ese supuesto. Quitaremos muchos problemas a médicos, a familiares. Entonces, yo animo a que con un adecuado asesoramiento, eso sí, pero que efectivamente pues, nos preocupemos de este tipo de temas porque son muy importantes. Y daros las gracias por esta oportunidad, Takio. Bueno, pues Isabel, darte las gracias a ti por las facilidades que has dado para participar en la charla de hoy. Y espero que no sea la última, ¿no? Que podamos pues, compartir más conocimientos relacionados con el tema jurídico, porque es la verdad que ha sido muy interesante. Y al resto, pues nada, a las personas que habéis seguido la charla, agradeceros el participar y que estéis mes a mes conectados con nosotros, porque también es muy enriquecedor escuchar vuestras preguntas y recogerlas y compartirlas. Así que bueno, os deseamos un buen verano, que estamos ya a las puertas, y espero que nos volvamos a ver todos y todas en septiembre.